Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro Dios, estamos despiertos a un nuevo día. Oremos. Padre, muchísimas gracias por darnos la bendición de la vida, por todo lo que nos permite realizar cada día en el hogar, con la familia, en el trabajo, en la comunión con nuestros hermanos a través de esas llamadas telefónicas, de orar unos por otros, de escucharnos. Simplemente, Señor, solo queremos agradecerle su misericordia y aún queremos suplicar también que siga usted iluminando nuestra mente y corazón con su Espíritu Divino para que al escudriñar su palabra seamos entendidos de su buena voluntad. Suplicamos que también al comprender su palabra, Señor, podamos ser transformados con ella, ser guiados en toda nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Rogamos esta gracia confiando que así será, Señor, por su gran amor y misericordia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en 1 de Pedro. Estamos en el capítulo 2 de los versos 18 al 25. Voy a dar lectura una vez más a la palabra de nuestro Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro al pastor y obispo de vuestras almas. En este pasaje, el apóstol San Pedro se dirige a los esclavos del primer siglo. Aunque la esclavitud es algo que es repugnante para el hombre moderno, en aquel tiempo era aceptada por la sociedad y era algo común. Algunos calculan que solo en el Imperio Romano había 60 millones de siervos. Esta práctica permeaba la estructura social y económica del mundo romano. Muchos eran prisioneros de guerra o habían sido secuestrados y cubrían toda gama de talentos y oficios. Además de ayuda doméstica y agricultores, había artesanos, maestros, médicos, contadores, secretarios y otros con habilidades especiales. Muchos esclavos se habían añadido a las nuevas congregaciones cristianas. 1 Corintios, Efesios, Colosenses, 1 Timoteo, Tito y Filemón contienen enseñanzas para los creyentes que eran en aquel entonces esclavos. Se podía tener la condición de esclavo por varios motivos. 1. Ser prisionero de guerra, haber contraído deudas o nacer de otro esclavo. Entonces miremos, hermanos, que habían 3 posibilidades para la forma de ser esclavos. 1. Por prisionero de guerra, que era algo común en las guerras, por haber contraído deudas y no tener ya cómo pagarlas y se entregaba a la persona como esclava, o nacer de otro esclavo y en esa condición pues heredaba esa situación de ser esclavos. Los más valiosos eran los esclavos domésticos, que podían desde llevar cuentas a acompañar a su ama de compras. En el mundo romano, las condiciones del trato al esclavo eran durísimas. Se le podía tratar como a cualquier propiedad, regalarlo, venderlo o alquilarlo. Incluso el amo podía decidir sobre su propia vida, si bien con el tiempo acabó siendo un delito de asesinato.
El esclavo era considerado como una cosa, y si alguien dañaba a uno debía pagar una indemnización a su dueño. La mayor parte de los esclavos estaban dedicados a las labores del campo, integrados en las propiedades agropecuarias de los latifundistas, aunque sin sustituir de todo la mano de obra libre. La segunda forma de abastecimiento en importancia, la primera a partir de la Pax Romana, fue la reproducción natural de la población esclava. Los hijos de los esclavos adquirían la condición de su madre aunque el padre fuese un hombre libre. Otro mecanismo de provisión de esclavos fue a través del comercio más allá de los límites del Imperio Romano, donde los comerciantes los intercambiaban por sal, grano, etc. Y finalmente, también el rapto y la piratería, que además conllevaron un cierto grado de inseguridad. Entre la población esclava también estaba establecida una jerarquía condicionada, primordialmente por el trabajo que realizaban, pero también por su procedencia, de modo que los esclavos se valoraban más o menos según la zona geográfica de la que eran originarios. El tamaño de la familia a la que pertenecían, compuesta por el propietario y los esclavos, y el estatus social del dueño también jugaban un importante papel. Aquellos que pertenecían a casas urbanas eran superiores a los que eran de casas rurales. Los nacidos esclavos estaban mejor considerados por sus propietarios que los que habían conocido la libertad. Aunque más determinantemente para categorizar al esclavo era el tipo de trabajo que desempeñaba. Tenían tal variedad de tareas que se puede decir que no había ocupación que no pudiera ser desempeñada por un esclavo, con la excepción del servicio militar. Algunos pensaban que la libertad espiritual les daba derecho a ser libres legalmente, pero también se aclara esto en 1 Corintios 7, 20-24 y en Filemón, que ellos debían respetar las leyes establecidas. Sin embargo, también se le pide a los amos, si son cristianos, que ya no pueden tratar a sus esclavos como tales, sino como a hermanos. Hay un cambio radical en la forma en cómo debían conducirse. Un esclavo podía estar sirviendo con mucho resentimiento y enojo hacia un amo, pero ahora, como en el caso de Filemón, como el caso de Onésimo, que es enviado a Filemón, dice: recíbele como a un hermano, ya no le trates como a un esclavo, porque también existían, como dijimos, leyes muy severas hacia los esclavos. El cristianismo vino a cambiar radicalmente el trato en los estratos sociales. Cuando el apóstol San Pablo dice que ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús, está rompiendo no solo con los temas de estratos sociales, sino también con la condición de los géneros en ese sentido. Y es importantísimo que podamos nosotros comprender que el cristianismo establece nuevas relaciones. Aunque las leyes estaban allí y el esclavo podía seguir siendo esclavo, socialmente hablando, en el trato en el cristianismo no debía ser tratado como tal, sino como a un hermano en la fe. Vaya que esto debiera ser, mis hermanos, algo completamente radical en el tiempo en el cual nosotros sabemos que una condición social sin Dios, sin leyes morales y éticas que rijan la conducta de los hombres, pues al ser humano se le trata de manera indigna. Cuando Pablo dice esto, está tratando como iguales al hombre y a la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no está quitando la responsabilidad del esclavo de servirle a su señor, ni tampoco al amo le quita el derecho de tener, bajo su jurisdicción a un esclavo. Lo que está pidiendo es que no se traten como el estrato social lo pide, sino de la nueva ética del reino de Dios, donde el esclavo ahora es un hermano y aquel que es el dueño o el amo es un hermano.
Finalmente se abren relaciones de una nueva familia en la fe. Los apóstoles y las iglesias del primer siglo no se dedicaron a luchar en contra de la esclavitud, aunque sí hubieron casos, y se sabe de casos, en que los cristianos contribuyeron para comprar la libertad de algún miembro de la iglesia. Esto cuando había injusticia y cuando eran maltratados por aquellos amos no cristianos. Y en ese sentido, mis hermanos, es muy importante mirar que la iglesia se preocupaba por aquellos que estaban en esa condición de desprotegidos. No era un asunto en que la iglesia se levantara en armas contra el gobierno o se levantara, ¿verdad?, en una revolución contra aquellos que estaban maltratando a los esclavos, pero sí, en cuestión del nuevo núcleo de la iglesia había un cambio profundo y radical en el trato entre el Señor y el esclavo. Pero también, como dijimos, hay algunos testimonios de que la iglesia ayudó a comprar la libertad de algún miembro del cuerpo de Cristo que era esclavo. Y eso manifiesta la inconformidad de la iglesia con el estrato social donde denigra al hombre, le usa y le destruye. Damos gracias a Dios porque los primeros cristianos ayudaron a que terminara esa desagradable práctica en el imperio algunos siglos después, porque fue la acción del cristianismo donde ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. En verdad el reino de Dios tiene un paradigma maravilloso de un trato de justicia, de un trato de amor, de un trato de paz. Y esto es algo que hoy en día nosotros como iglesia debemos replicar. Las instrucciones de Pedro para los siervos continúan haciendo el mismo énfasis en la sujeción que se estudió en el párrafo anterior. Debían ser respetuosos y colaborar con sus señores. En este pasaje el apóstol vuelve a referirse a Jesucristo como el modelo perfecto de siervo. De nuevo vemos aquí que los deberes del creyente están relacionados con la doctrina, especialmente con la que trata de Jesús y la salvación. Versos 1, 2, 3, del 10 al 11, verso 13, del 18 al 25, y luego todo esto en el capítulo 1, y luego viene el capítulo 2, versos 4 al 6. Es importante todo esto, mis hermanos, porque el modelo de siervo al cual nosotros imitamos es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol San Pedro nos dice que él no maldecía aun cuando le injuriaban, sino que siempre mostró amor hacia las personas y aún hacia sus enemigos. Y ese es el reto del creyente en estos tiempos: seguir las huellas de su maestro. El siervo aprobado se sujeta aun cuando sufre injustamente. Eso está en los versos 18 al 25. Luego del 21 al 25 nos damos cuenta que el siervo ha de seguir el ejemplo de su Señor. Así el desafío en esta sección de estos versículos es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Cuán difícil es, mis hermanos, porque muchas veces cuando nosotros que no estamos viviendo en un periodo de esclavitud, ¿verdad?, sino que tenemos autonomía y libertad para ir, venir, decidimos casarnos con alguien, estudiar en una carrera, vivir en tal lugar, y nadie nos impide. Pero aún en la iglesia, cuando alguien nos ofende, nosotros nos indignamos y quisiéramos responder. Aquí el Señor Jesucristo está siendo el modelo para todos nosotros. Ahí es donde ponemos nuestra mirada, porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, claramente que nuestro modelo dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Y para cerrar dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Amados hermanos, ejemplo tenemos en nuestro Señor para una relación correcta, que sea justa, que sea santa. Y si en algún momento alguien padece, recuerde que nuestro Señor padeció y sufrió, pero Él amó y sirvió hasta el final de su vida. Y esto es lo que nosotros debemos imitar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor nos lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.